¿Qué son los signos vitales? Son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos que nos darán las pautas para evaluar el estado del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativamente. Los signos vitales son la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También existen dos signos vitales accesorios, de los cuales hablaremos en otra ocasión, y estos signos son la saturación de oxígeno y la glicemia capilar. ¿Qué es necesario saber de los signos vitales? De los signos vitales nos interesa conocer los parámetros o rangos normales, así como las diferentes causas de alteración. Nos brindan información importante de la condición del paciente. ¿Cuándo se valoran los signos vitales? Se valorarán los signos vitales para conocer el estado de salud actual del paciente o cuando sea por indicación médica, antes de la administración de algún medicamento o la realización de un procedimiento. Temperatura corporal. Se define como el grado de calor que tiene el cuerpo como consecuencia del equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de este. La temperatura de nuestro cuerpo está regulada por el hipotálamo. Los parámetros de la temperatura son los siguientes para una persona adulta. Normales. De 36 a 37 grados centígrados. Hipotermia, temperatura menor a 35 grados centígrados. Hipertermia, temperatura mayor a 37 grados centígrados. Dentro de los factores que influyen en la alteración de los parámetros de la temperatura corporal, se encuentran la hora del día, la temperatura ambiental, estado patológico del paciente y su edad. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas. Pulso. Es el latido que se aprecia cuando se comprimen las arterias sobre una superficie ósea. La frecuencia cardíaca se encuentra regulada por el bulbo raquídeo. Los parámetros varían de acuerdo a la edad del paciente. Adulto, de 60 a 100 latidos por minuto. En niños, de 90 a 130 latidos por minuto. Y en recién nacidos la frecuencia cardíaca es de 160 latidos por minuto aproximadamente. Alteraciones de los parámetros en pacientes adultos. Bradicardia, menores de 60 latidos por minuto. Taquicardia, mayores a 100 latidos por minuto. Algunos factores que influyen en la alteración de los parámetros de la frecuencia cardíaca son estado emocional del paciente, actividad física o ejercicio, estado patológico y edad del paciente. Los puntos o zonas de localización para la valoración de la frecuencia cardíaca. En la región temporal. En la carótida. En la región braquial. En la región radial. En la región femoral. Zona poplitea. Y zona pedial. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el proceso por el cual introducimos aire en los pulmones y eliminamos el dióxido de carbono. Y consta de inspiración y expiración. El control de la frecuencia respiratoria lo ejerce el bulbo raquídeo. Los parámetros varían de acuerdo a la edad del paciente. Adulto, 12 a 20 respiraciones por minuto. Niño, 20 a 25 respiraciones por minuto. Lactante, 30 a 40 respiraciones por minuto. Las características de la respiración. Frecuencia. Es el número de veces que sucede o se realiza la respiración durante un minuto. Ritmo. Velocidad o rapidez con que se realiza o se produce la respiración. Esta puede ser lenta o rápida. Profundidad. Es el volumen de aire inhalado y expirado en cada ciclo respiratorio y se valora observando el grado de movimiento de la pared torácica. La profundidad puede ser superficial, normal o profunda.
Simetría de la respiración. Normalmente el tórax es simétrico y durante la respiración se mueve con facilidad y sin deterioro. No hay abultamiento ni retracción de los espacios intercostales. Alteraciones de la respiración. Eupnea es la frecuencia respiratoria normal. Apnea, ausencia de respiraciones. Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los parámetros normales. Es decir, menores de 10 respiraciones por minuto. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los parámetros normales, es decir, mayores a 20 respiraciones por minuto. Disnea, dificultad para respirar, parámetros respiratorios alterados y uso de músculos accesorios. Factores que modifican la frecuencia respiratoria. Ejercicio o actividad física, estrés, aumento de la altura. A mayor altitud, menor concentración de oxígeno y medicamentos. Presión arterial. Fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Presión arterial sistólica. Es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por contracción del músculo cardíaco. Presión arterial diastólica. Corresponde a la relajación muscular, es la presión que está constantemente en las arterias. Parámetros de la presión arterial en una persona adulta. Normal. La presión arterial normal es igual o menor de 120 milímetros de mercurio en presión sistólica e igual o menor a 80 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica. Elevada. La presión arterial elevada es cuando la presión arterial sistólica es mayor a 120 y menor de 129 milímetros de mercurio y mayor de 80 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica. Alta. La presión arterial alta es cuando la presión arterial sistólica es mayor de 130 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor de 90 milímetros de mercurio. Alteración de la presión arterial. Hipertensión. Elevación de la presión arterial por encima de los rangos normales, la que puede ser pasajera o por patologías. Hipotensión. Presión arterial por debajo de los parámetros normales y puede ser causada por pérdida de sangre, falla cardíaca o falla de la resistencia periférica. La hipotensión es uno de los signos más importantes del estado de choque hipovolémico debido a una hemorragia. Factores que influyen en la presión arterial. Bombeo del corazón, resistencia periférica, cantidad de sangre circulante, elasticidad de la pared arterial, género o enfermedades. Espero que este video te haya ayudado. Recuerda, convertirte en una cuidadora del hogar y ser eficiente es muy importante. Y los signos vitales te van a ayudar a reconocer cualquier síntoma que vea extrañas en tu paciente. Hasta el punto te puede ayudar de salvarle la vida. Yo soy Graciela Maguire. Sigue todos mis videos y recuerda la temperatura, respiración, el pulso y la presión son los signos vitales.